Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo, también familia, vecinos. Le damos la bienvenida a esta reunión. Es un privilegio poder compartir con ustedes de esta pantalla. Le agradecemos a aquellos que nos están siguiendo cada domingo, también hermanos, los que cada domingo se pueden conectar en YouTube, en Facebook. Realmente es un gozo. Lo invitamos que puedan invitar a otros, valga la redundancia, pero poder invitar a otros a que puedan escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos edifica. Estamos viendo Esdras, la cual estamos cómo Dios ha manejado a través del tiempo personas, a pesar de que parecía un Dios distante, un Dios que no escuchaba. Él siempre estuvo ahí presente en cada detalle y Él maneja cada cosa, las circunstancias de nuestras vidas. Y bueno, queríamos comenzar esta reunión orando, dejando que Dios guíe, dejando que en sus hogares guíe Dios sus vidas y que pueda ser de bendición su palabra. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por este privilegio que nos das de poder comunicarnos, de poder a través de la tecnología, de que tu palabra siga hablando. Y Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos edifique, que tu Espíritu Santo nos traiga esa palabra en la cual nos quebranta, nos lleva a la obediencia, Señor. Y perdónanos, Padre, porque a veces no obedecemos, pero sabemos que es eficaz, viva. Y Señor, te pido por la vida de mis hermanos en este tiempo, la cual no estamos reunidos en presencia, físicamente, pero sabemos que tu Espíritu nos une, tu palabra nos une y damos gloria por eso. Bendice este tiempo también en la adoración, en la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir un coro, podamos cantar todos juntos, recordar esos tiempos, también gente que por ahí son de otras iglesias y nos escuchan, puedan unidos cantar esta canción, de saber que no lo están haciendo para agradar al que está al lado, no están haciendo sino para adorar a nuestro Señor por lo que Él es. Como un destello llegaste a mi vida, encendiendo la llama en mi corazón. Todos mis sueños se habían marchitado, no sé qué pasó, se fue la ilusión. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Como una estrella que alumbra el camino, que guía los pasos del que se perdió. Lo gris de mi cielo se vio iluminado, y así desde el cielo tu luz me alcanzó. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti.
tuyo, un milagro en mí, me alumbraron tu rostro y me envuelve tu mirar. Vuelvo a conocerte, tengo tu sentir en mí, vivo para ti. Vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Gloria a Dios damos por este coro, así que vamos a pasar al tiempo de su palabra. Para este tiempo está nuestro hermano Ignacio Gualdoni, el cual va a seguir con este estudio de Esdras. Adelante, hermano. Bien, buenas tardes, hermanos. Bueno, como ya ha orado Elías, ya vamos directamente a la palabra. Seguimos con este libro fascinante de Esdras, que al estudiarlo, al meditarlo, es tremendo todo lo que tiene este libro. Así que vamos a continuar. Habíamos hablado algunas cosas la semana pasada o la anterior. Habíamos hablado de que podemos ver en estos dos primeros capítulos, que son los que vamos a tratar de tocar, habíamos hablado a un Dios que interviene en las circunstancias, interviene para el cumplimiento de su palabra. Él había profetizado a través de Jeremías, de Isaías, de sus profetas, que un día iba a subir su pueblo. Después, pasados los 70 años de la cautividad, iba a subir su pueblo otra vez a Jerusalén. Para esto intervino. ¿Cómo intervino? Despertando el espíritu de Ciro y despertando el espíritu o despertando a los hombres de Israel para subir hacia Jerusalén. Hay una intervención de la gracia de Dios en las vidas de las personas para que estas personas reaccionen, para que puedan ver su condición y ver su situación y poder contemplar eso y salir de esos lugares para ir al lugar de su verdadera identidad. Luego también hemos visto que así como Dios intervino, porque tenía un propósito muy claro. El propósito de Dios fue restaurar la casa de Dios, era restaurar la comunión con su pueblo, era restaurar la relación con su pueblo a través de la edificación de la casa, era restaurar la adoración, el servicio de su pueblo hacia Él y de la relación de Él con su pueblo a través de la restauración de esta casa. Era restaurar su casa para darse a conocer a las naciones. En ese lugar era casa de oración para todas las naciones. Entonces, en ese propósito glorioso que Él tiene, Él interviene en la vida de los hombres, para que se levanten, para que promulguen como el rey y como el pueblo. Pero también cuando el pueblo es levantado, Dios también provee las cosas necesarias para que los hombres que Él levantó puedan cumplir aquello por los cuales los levanta. Después vemos también que Dios ha preservado en el camino riesgoso, peligroso, en el camino del desierto que duraba de 4 a 5 meses, llegar desde Babilonia hasta Jerusalén, los ha preservado. Han llegado todos los que salieron y han llegado aquellos que se han levantado. Y Dios ha sido un Dios provisional. ¿Por qué? Porque cuando llegan habitan aquellas ciudades que los estaban esperando. No había otros viviendo en esos lugares, no había otra gente, no había otro templo, no había nadie. Estaba esperando esa tierra a su pueblo. Así que
vemos a Dios en estos 2 capítulos enteros, interviniendo, proveyendo, preservando y también teniendo la provisión, siendo provisional para su pueblo. La semana pasada, o la anterior, habíamos visto todo el capítulo 1, habíamos visto cómo Dios había intervenido y cómo Dios había provisto de cosas para que los hombres salgan, para que puedan alimentarse en el camino, para que puedan ofrecer sacrificios, y también los utensilios del templo sacados, y vimos quizás un poco su simbología, para poder adorar en el templo. Y vemos, todos hizo llevar Sebsasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Así termina el capítulo 1, diciendo que todas estas cosas fueron llevadas. Hoy nos toca entrar en el capítulo 2, un capítulo muy interesante, que aquellos que lo han leído se dicen, bueno, ¿y acá cuántas cosas hay para hablar? Si solamente hay nombres, hay listas, hay registros de aquellos que han subido, pero realmente cuando nos ponemos a meditar hay muchas cosas por las cuales el Espíritu Santo ha inspirado a Esdras a escribir estas cosas. Más allá de los beneficios que tenían estas listas, más allá de las cosas de importancia que tenían las listas para decisiones futuras, el Espíritu Santo permite que en su palabra, o inspira para que en su palabra estén estas listas. Así que algo tiene para decirnos el Señor, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda y cada palabra. Entonces vemos acá que Dios quiere hablarnos a través de esta lista. Bueno, en el capítulo 2 ya ha orado Elías y en el capítulo 2 vemos a estos que fueron despertados saliendo. O Esdras, acuérdense lo que habíamos hablado otras veces, que Esdras nos cuenta la historia desde muchos años adelante. Entonces hasta el capítulo 6 lo encontramos hablando en tercera persona y pasado, y si esto lo quisieron, y después empieza como hablar desde su perspectiva y desde su presente. Entonces cuenta Esdras que estos son aquellos que subieron, y los va a nombrar. Va a nombrar listas y categorías. Estos son los del pueblo, dice el versículo 2, el número de los varones del pueblo de Israel, y desde el 3 hasta el 35 nos muestra por nombre y por algunas ciudades de dónde habían venido y de qué familia venían aquellos del pueblo que habían subido. Después en el versículo 36 vemos a los sacerdotes del medio de aquellos que habían subido. En el 40 vemos los levitas, en el 43 los sirvientes del templo, en el 55 los hijos de los siervos de Salomón, y en el 59 aquellos que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni de su linaje y si eran de Israel. Y también en el 61 aquellos de los hijos de los sacerdotes que tampoco se encontraron en los registros de su genealogía y fueron excluidos del sacerdocio. Y vemos toda esta lista con estas diferentes categorías, esta diferencia y esta variación de gente variada desde varios lugares que salen, pero miren, interesante el versículo 64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Ahí vemos que puede haber diferentes categorías, pero hay un propósito común y hay un solo pueblo. Y vemos las cantidades, y es tan detallista esta lista que nos dice los caballos, los siervos, las siervas, la cantidad de los pesos que han traído de cosas, nos habla de mulas, de camellos, de asnos, así que es una lista muy exhaustiva y muy detallista que Dios quiso que esté en este libro. Y después nos cuenta un poco lo que pasó cuando llegan. Llegan y dan ofrendas voluntarias y luego cada uno se va a las ciudades de Israel y luego de 7 meses, en el capítulo 3, versículo 1,
dice que se juntan todos como un hombre en Jerusalén, y ahí es donde aparece la primera obra cuando ya están en Jerusalén, ¿no? Pero este capítulo habla más o menos de esto. Y acá podemos ver la mano de Dios por encima de lo que nos cuentan. La mano de provisión, del recurso humano, de aquellos que necesitaban ir, o aquellos que fueron eran los necesarios. Fíjense qué interesante. Quizás lo veamos la semana que viene. Pero salen cantores y no había nada para cantar. Salen sacerdotes y no hay templo. Salen levitas y no hay nada para hacer. Salen con esperanza, ¿no? Es interesante lo que han hecho estos hombres. Por eso creemos que Dios lo deja plasmado en un registro así, para que todos los que iban a tener una Biblia en su mano sepan de aquellos nombres de las personas que determinaron esta decisión tan tremenda de dejar el cautiverio y subir a las ruinas. Tomaron la decisión de dejar todo para salir a la nada, y donde van, que son las ruinas, a dejar todo. Ese es el verdadero costo, ¿no?, de aquel que le cree a Dios. Dejar todo para ir al incierto. No había nada humanamente atractivo de volver a Jerusalén. Había algo en la identidad de los judíos, algo que estaba en lo profundo de su corazón. En algunos sí, pero en la mayoría no. Recordemos que acá la Estalita nos dice que hay 42.000 y algo de personas y había más de 1 millón. Entonces es interesante que siempre son pocos. Así que pocos, variados, pero con un solo propósito. Este pantallazo, los nombres también tienen mucho que ver y son trascendentales en la Biblia. Quizás lo vamos a dejar para la semana que viene. Yo lo que me quería enfocar en esta noche, en esta tarde, eran los primeros 2 versículos. Y 2 versículos hasta ahí nomás, con 3 principios que podamos aprender. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Bani, el número de los varones del pueblo de Israel. Y ahí empieza a dar los nombres y los números del pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a tratar de ver algunos conceptos en esto, o algunos principios, porque más que estudiar detalladamente este segundo capítulo, hay muchos principios para aprender. El primer principio que me gustaría que veamos en este capítulo, que está inmerso en esta provisión y preservación y la idea provisional de Dios, es: Dios cumple su palabra. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, que dice: para que se cumpliese la palabra de Jeremías, Dios despierta así. O sea, Dios despierta con el propósito, pero despertando así no cumple la palabra de Jeremías. La palabra de Jeremías, fíjense, vamos a ir a ver a Jeremías un cachito, Jeremías 29, vamos a ver solamente este versículo. Dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dice el versículo 10, porque así dijo Jehová:
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os iré. Y el versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces ahí vemos el primer principio. En Esdras capítulo 2 versículo 1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Más adelante dice, y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Y el versículo 2, la primera parte dice, los cuales vinieron con Zorobabel y Josué. O sea, lo que nos da un énfasis es de que la palabra de Dios se ha cumplido. Han salido del cautiverio. Han vuelto a ese lugar que Dios había prometido que iban a volver. La palabra de Dios se cumple. Él levantó a Ciro a su tiempo. Él orquestó las circunstancias. Él movió el corazón de Ciro, él movió el corazón por la buena palabra a los suyos. Él los conoció cuando ellos estaban lejos y olvidados. Él hizo la obra. Él orquestó todas las circunstancias y las situaciones para que llegue el momento preciso de que en un momento el pueblo se levante de Babilonia y comience su regreso, su éxodo, el nuevo éxodo hacia Jerusalén. Empezaron a salir, salieron definitivamente. Para salir hay un dejar la cautividad, para salir hay una peregrinación y hay una llegada a ese lugar donde Dios le había prometido volver. Pero salen. Ellos dicen, los traeré de la cautividad y a donde yo os arrojé, de ahí los voy a traer. Qué interesante que el versículo 1 dice, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Es como que está dando un énfasis. Que Dios los saca de aquel poderoso rey, de aquella poderosa nación, que no solamente había conquistado al pueblo de Israel, sino que había expatriado a aquellas personas que estaban viviendo y habitando ahí, y no solamente los había expatriado, sino que los había llevado a la tierra de sus ídolos. Es tremendo ver lo que es la cautividad, de dónde Dios los saca. Nos habla de un pueblo que dice que subieron del cautiverio. Es un pueblo que había sido esparcido. Es un pueblo que había sido expatriado, lo habían sacado de su patria y lo habían llevado a otro lugar. Es un pueblo manipulado, que vivió la manipulación tremenda del cautiverio. ¿Por qué digo esto? Porque los babilónicos le ponían nombres de sus dioses a los hombres de Israel para hacerles olvidar la esencia de lo que ellos eran. Acuérdense de aquellos tres que estaban en el horno, Sadrach, Mesach y Abed-nego, nombres babilónicos. Acá se nos nombra que salen con Sebsasar o Sebasar, que era un nombre babilónico, que probablemente sea el mismo Zorobabel, que también es un nombre que tiene que ver con Babel, con Babilonia, pero como un retoño de Babilonia. Después, eso, cuando veamos los nombres, ahí llegaremos a eso. Pero era un pueblo que había sido cautivo, esparcido, expatriado, manipulado, obligado. ¿Recuerdan el acontecimiento en Daniel? Cuando Nabucodonosor se le antoja hacer una estatua de oro y que todo el mundo al sonar de los tamboriles y de las trompetas, todos caigan postrados. Y dice la historia de Daniel que la acusan solamente a algunos de los judíos que no quisieron arrodillarse y postrarse ante esa estatua. Pero nos preguntamos qué pasó con todos los demás.
Lo más probable es que la mayoría de los judíos estaba siendo obligada a postrarse ante otro Dios. La cautividad es tremenda, es tremenda. Perdían la dignidad, habían quedado sin templo, sin su lugar de identidad, sin el lugar de donde pertenecían, confundidos, quizás, desafiados constantemente. Aún quizás la mayoría no tendría una copia de la ley. Quizás lo que habían aprendido, pero muchos de las generaciones que iban pasando el cautiverio, quizás, acuérdense que cuando Nabucodonosor toma a Israel, lo toma en un periodo tremendo de apostasía. Hasta ni la ley, ¿se acuerdan con Josías que ni la ley estaba, ni sabían lo que era? Un pueblo dentro de otro pueblo, sometido a cautiverio. El cautiverio es así es la cautividad somete. Es un pueblo cautivo, sometido, la cautividad trata con la mente, la cautividad genera confusión, produce olvido, obliga a la idolatría y quiebra los corazones para acostumbrarse a vivir así. Es interesante que en Jeremías 29 recién leíamos que Dios le decía, oren por sus ciudades, mantengan la paz en sus ciudades, ascienden, trabajen, esperen, y quizás muchos, esas palabras de nuevo distorsionadas en el corazón, se habían acostumbrado a vivir en la cautividad y ni lo sentían. ¿Se acuerdan que la semana pasada dábamos un ejemplo muy interesante? ¿Cuál? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los saca y los liberta de una aflicción tremenda. Era un gemir constante y su gemido ha llegado a mis oídos. Era la presión de Faraón sobre el pueblo de Dios en Egipto, que Dios tiene misericordia y lo libera de esa presión. Pero cuando vemos acá, en esta segunda cautividad o en este segundo regreso, vemos que Dios tiene que despertar los espíritus, tiene que despertar los corazones, tiene que abrir los ojos, tiene que mover, tiene que levantar. ¿Por qué tiene que hacer estas cosas? Bueno, probablemente es porque quizás el pueblo se había acostumbrado a la cautividad, porque la cautividad, especialmente la de Babilonia, sobre Israel, y más en la condición que llega Israel a Babilonia, y después todo el avance de la mentalidad babilónica, este pueblo lo que necesitaba era despertarse. Sometida sin darse cuenta, tratando con la mente, le cambiaban los nombres para que olviden su esencia. Les obligaban a la idolatría. Los quebraba para acostumbrarlos, le generaba confusión, les producía el olvido de lo que eran. Así es la cautividad. La cautividad genera todas estas cosas en el corazón del hombre, en el corazón del pueblo de Dios. Ahora, qué interesante. ¿Por qué digo estas cosas? Como para dimensionar. Que Dios no abandona a su pueblo aún en la infidelidad de su pueblo. Dios los conoce y los sigue conociendo por nombre a su pueblo para retornarlo, a restaurar la comunión. Dios no abandonó, aún en el momento más oscuro, aún en el momento más difícil del pueblo, aún en el momento más angustioso. ¿Por qué? Porque quizás el momento más angustioso no son la de las presiones fuertes, no son de las crisis. Quizás los momentos, porque esos lugares nos evidencian que realmente necesitamos a Dios. Nos se ponen en evidencia nuestra incapacidad de controlar las situaciones, nuestra incapacidad de tener la fuerza de sobrepasar ciertas situaciones. Entonces clamamos a Dios por esa fuerza y clamamos a Dios para
asegurarnos a nosotros mismos de que Dios está en control de la situación. Quizá los lugares más oscuros no son esos espiritualmente. Quizá los lugares más oscuros son aquellos que nos acostumbramos. Quizá los lugares más difíciles son aquellos de tibieza. Quizá los lugares más difíciles de salir son esos lugares de la religiosidad, de que está todo bien. Son aquellos lugares de nuestra tibieza espiritual, de la tolerancia, de la mediocridad, de esa cosa que decimos ver, pero no vemos nada, como le pasaba a la iglesia de la Odisea, de ese acomodamiento, de ese adormecimiento, de ese acostumbramiento a vivir con otros valores, con otra forma, con ese acostumbramiento de ir y venir de Dios y salir y estar deseando un montón de cosas y no tener un enfoque en la vida hacia el Señor, ni algo definido, sino deambular por el mundo, deambular por la Biblia, y todo este adormecimiento, esta ceguera. Quizás esos son los lugares más difíciles. Y Dios, para cumplir su palabra, despierta. Y Dios, para cumplir su palabra, abre los ojos. Y Dios no ha abandonado a su pueblo. Y los hace subir. Ahí cumple su palabra. Todo eso es para hacerlo subir. Cumplió su palabra a pesar del pueblo. Cumplió su palabra a pesar de la condición donde estaba el pueblo. A pesar de los reyes, a pesar de las circunstancias, a pesar de la lejanía, a pesar de la frialdad, a pesar del adormecimiento, a pesar del acostumbramiento a vivir lejos de la presencia de Dios, Él, para cumplir su palabra, y a pesar de todo eso, cumplió lo que Él dijo. Por eso, esto quizás a nosotros nos tiene que llevar a pensar ciertas cosas. El Espíritu Santo, nos dice Santiago, que nos anhela celosamente cuando hay amistad con el mundo. Dice, vamos a ir a dos pasajes, o tres, en Hebreos. Me gustaría que leamos algo. Que Dios cumple lo que promete, a pesar de los momentos, a pesar de las circunstancias, a pesar de nosotros. Por eso nos llama a tener consolación y a tener paciencia, porque Dios cumple su palabra. Me gustaría ver en el capítulo 6, versículo 11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestros días pueden ser difíciles, nuestros momentos pueden ser oscuros, nuestras situaciones pueden variar, pero tenemos un consuelo en un Dios que no miente y que cumple sus promesas, como habíamos visto la otra vez. Él es el único que dijo y lo cumple, que ordena la historia para cumplir su palabra. El que controla la historia
dice y cumple. Los hombres le creen y deben esperar porque es ciertísima la palabra donde se cumple aquello que Él ha prometido, y tiene que vivir el hombre en esa confianza, con paciencia y con esperanza, aguardando que se cumpla. Pero se va a cumplir la promesa. Es más, en Hebreo nos dice que por dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta, Él puso el juramento. Miren en Hebreos capítulo 10, dice, versículo 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el ejemplo claro de Abraham y de Sara, versículo 8 del capítulo 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fe y esperanza. Desde dada la promesa hasta el cumplimiento de la promesa, fe y esperanza. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Estos ejemplos son de que no han recibido lo que habían prometido, pero siempre vivieron creyéndolo y saludándolo y esperándolo recibir, si no es acá, es allá. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de aquellos que le han creído la promesa de aquella patria celestial, que salieron dejando todo, que salieron a la nada, como le pasa, salieron sin saber a dónde iba, y que vivieron toda la vida en esperanza, y que llegaron a morir sin recibir lo prometido. Una vida de fe y de esperanza, el Padre de la fe. Y dice, Dios no se avergüenza de esta gente que le ha creído y que la ha esperado toda la vida, a pasar de las circunstancias que le tocó vivir a cada uno. Pudieron seguir creyéndole a Dios porque Dios cumple su palabra. Esto nos da consuelo y ánimo para cumplir su palabra. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Saben por qué? Porque les preparó una ciudad. ¿Y qué tiene que ver la vergüenza con preparar una ciudad? Otras veces lo hemos dicho, que cuando lleguen esos hombres a esa ciudad, nunca Dios se va a sentir avergonzado de que le dio algo menor a aquello a lo que dejaron. Y por esa fe caminaron toda su vida. La palabra de Dios se cumple aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Sigue su cumplimiento fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que nos ayude a mirar a Dios así. En los momentos más difíciles, aun cuando estoy alejado de Dios y en algún momento se me viene algún pensamiento de Dios. Porque les digo una cosa, que muchos pueden llegar a acostumbrarse a vivir en la comodidad de Persia. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, aunque tenga todo en Babilonia, nunca va a llegar a ahogar la angustia de no estar en Jerusalén. Nunca. Jerusalén es nuestra identidad. Jerusalén es de donde pertenecemos.
la verdadera Jerusalén es de donde somos. Y aunque haya hijos en la cautividad, y haya gente que esté en la cautividad sin saber que está en la cautividad, sin cobrar dimensión de la cautividad, como hemos visto, este acostumbramiento, y que Dios necesite despertar, nunca van a estar absolutamente tranquilos en la comodidad de Babilonia, porque pertenecen a Jerusalén. Hermanos, Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa, que nos consuele que a pesar de lo que estemos viviendo, Él dijo que nos iba a conformar a la imagen de Cristo, y Él lo hará, porque el que empezó la buena obra en nosotros, Él es fiel para terminarla. Ahora, ese subieron no es solo que Dios cumple la palabra de que un día los iba a sacar, sino ese subieron también nos marca que la fe que han tenido estos hombres se muestra por la obra que hacen. Yo quiero ver tu fe, la verás por mis obras. La obra es la evidencia de la fe, es lo visible de la fe, es lo que hago. Estos hombres escucharon la promulgación de Ciro. Dios despierta su corazón, Dios mueve su interior, la obra de gracia en sus vidas, que le hace reaccionar y responder a esta promulgación. Se levantan y hacen todos los preparativos, pero salen. Muy lindo todo lo que pasa, muy lindo, hay muchas resoluciones piadosas, qué buena intención que tenemos, pero estos hombres salen. Estos hombres salen. Su fe está demostrada por lo que hicieron. Dios cumple su palabra, pero estos hombres demuestran su fe por la obra que hacen. ¿Y cuál fue la obra? Subir, volver. Y es extraordinaria, cuando leemos parece así nomás, pero es dejar todo e ir a la inseguridad, e ir a los riesgos de la peregrinación, e ir a los peligros del desierto. Es el ir a dejar un montón de tiempo, unos 4 o 5 meses a caminar. Es llegar a las ruinas. Es llegar a restaurar. Es llegar a un lugar que no es atractivo naturalmente si Dios no pone ese peso en el corazón. Esa fe nace de una obra de gracia de Dios que despierta sus corazones y el despertado sale. Esto me hace acordar mucho a la historia del hijo pródigo. La verdad que me hace acordar mucho cuando lo estaba mirando. ¿Por qué? Porque en Lucas 15 aparece, no vamos a leer por supuesto toda la historia del hijo pródigo, pero hay algunas cosas muy interesantes que se asimilan con este principio. Dice el versículo 17, después que el hijo pródigo se va a la provincia apartada, se va de la casa del padre, llega a niveles de desesperación tremendo, dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y volviendo en sí, fue como que si no estaba en sí mismo, que tomó la decisión de volver, es como si hubiese estado lejos de sí mismo, así como del hogar. Se le prendió la lámpara. Es como despertarse. Había estado fuera de su cabeza y ahora empezaba a ver las cosas como realmente eran. Él no estaba en él, cuando no estaba ni en sí mismo, cuando tomó todas las decisiones que tomó y que llegó a ser cautivo de la provincia donde fue a disfrutar. Como si hubiese estado inconsciente, desmayado, un estado de insanidad mental, una vida imaginaria, una vida de fantasía, falsa, como si estuviera, qué sé yo, viviendo en Disney. Y por ahí, ¡pum!, se despertó, volvió en sí y empezó a ver las cosas como realmente eran.
El despertar permite verme como pueblo inmerso en el mundo. El pecado no me hace ver cuán pecador soy, sino que Dios ilumine, que Dios despierte, que Dios abra mis ojos, que me haga volver en sí. El despertar me hace reflexionar, como lo hizo reflexionar a este hijo. Hay medidas previas antes de levantarse y volver. Y el hijo pródigo empieza a pensar, hace reflexionar, toma determinaciones, me levantaré, iré. Dejar todo lo que estoy inmerso, pensar en la condición, dimensionar, anhelar, desear, decidir volver. Todo esto viene bárbaro. Es como vemos en el capítulo 1, Dios despierta, se levantan, preparan todo para salir. Hay un montón de resoluciones piadosas excelentes, pero no termina ahí el despertar. El despertar no se limita a la intención. El despertar no termina en las resoluciones piadosas, no para en la intención, sino que asume riesgos, que empieza a caminar, que enfrenta el costo, que vuelve. Siempre es más fácil quedarse en la comodidad del pecado. Siempre es más fácil quedarse en la comodidad del acostumbramiento. Siempre es más fácil y es más difícil tomar riesgos a ir a la inseguridad. Pero esa inseguridad, cuando es tomada en Dios, es seguro. Es lo que a veces olvidamos. Estos hombres muy parecidos. Despertados, sí. Levantados, sí. Preparados, sí. Ahora vuelven. Como el hijo pródigo. Me levantaré, iré. ¿Cuántos jornaleros? Volví en sí. Se me despertó. Me iluminó. Se me prendió la lamparita. Y ahora vuelvo en mí. Algo como que si hubiese estado fuera de mí. Y empiezo a contemplar la realidad. Empiezo a contemplar la condición verdadera. Como inmerso en un lugar que no es mi lugar. Y desde ahí empieza a reflexionar y empieza a determinar. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, sí, ahora voy a caminar con Dios? Desde el lunes arranco con esto, desde el martes arranco con esto. Y determinamos cosas piadosas en la vida. Pero el que ha sido despertado por Dios, no solamente se despierta, no solamente reflexiona, sino que y decide, y toma determinaciones hermosas, sino que la hace. La fe se ve en la obra. Estos hombres subieron. Estos hombres subieron. Bueno, el hijo pródigo es una historia muy particular para Israel, ¿no? El Israel que está lejos y que aún aquellos que se humillan y entienden su condición y vuelven, el Padre los está esperando para abrazarlos. Y en Esdras, estos hombres muestran su fe por aquella obra de su hijo. Por aquella obra de su hijo. Y subieron de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Este arrepentimiento, este dejar Babilonia para ir a Jerusalén, Dios lo provoca y lo lleva hacia él. Dios provoca este cambio de mente, de dejar Babilonia para subir a Jerusalén. Este hecho que empieza con la obra de gracia de Dios en los corazones y que resuelven y que se preparan y que se levantan y en un momento suben. Hacen lo que habían pensado. No se limita ese despertar solamente a una emoción, a una intención, a una determinación, sino que va a hacer aquello que ha pensado hacer. Ahí sí demuestra la obra de Dios en la vida de alguien. Qué interesante que Dios cumple su palabra, que
los hombres que han creído esa palabra y despertados por Dios demuestran eso a través de la obra de subir, de que asumen riesgos, de que enfrentan los peligros y salen dejando todo hacia la inseguridad y a dar todo lo que tienen. Se van a peregrinar para su camino a Jerusalén. Se van a otro desierto. O sea, que aquel que es despertado, que piensa, que reflexiona, que decide y que actúa, no le importa el costo. ¿Cuál es el costo para llegar a Jerusalén? ¿Cuál es el costo para reconstruir la comunión con Dios? ¿Cuál es el costo para volver a la casa de Dios? Un desierto, no hay problema. ¿Cuál es el costo de volver a casa del hijo pródigo? La burla, la vergüenza, el rechazo, todo lo que habrá pensado en su peregrinaje desde la tierra apartada hasta la casa del Padre. Renunció a todo, no le importó nada, lo único que quería es volver a casa. Dios anhela la relación, la comunión de Él con su pueblo. Él puede a través de su palabra hoy estar moviendo tu corazón para abrirte los ojos, para provocar eso de que puedas dimensionar dónde estás. Qué lejos que estoy cuando parecía que estaba tan cerca. ¿Hasta qué límite llegué cuando mis mejores momentos de la vida fueron pegados a ti? Las cosas que llegué a pensar y hacer y que pensaba que estaban las relaciones entre cristianos y estoy tan lejos. Y desde ahí Dios pone algo en nuestro corazón, que empieza a mover adentro, que empieza a reflexionar, que empieza a dimensionar. Ese arrepentimiento que Él produce, sin lugar a dudas, aunque después hay un peregrinaje y hay un proceso, salen para salir a Jerusalén. Salen del cautiverio. Después el cautiverio deja marcas, sí, ya lo veremos. Salen, no quieren saber más nada. Cuando Dios provoca en el corazón del hombre el arrepentimiento, el hombre entiende el pecado y quiere dejarlo atrás, entiende lo que le ha traído la infidelidad y lo quiere dejar atrás para salir a peregrinar hacia la Jerusalén, hacia la comunión, hacia la restauración de la relación con Dios. Sale a cualquier costo, pero sale. Le creemos a Dios que anhela eso, sale. Acá en Babilonia no establezco mi lugar de adoración. Mi lugar de adoración está allá. Salen a reconstruir las ruinas que el pecado dejó y porque Dios permitió que esa casa quede así. Por último, no sé ni cuánto tiempo voy, pero por último quería compartirles versículo 2, dice, los cuales vinieron con, y nombra acá 11 y en Nehemías 12 hombres que hicieron, que guiaron y que acompañaron al pueblo a regresar a Jerusalén. Zorobabel, Jesúa, y después los otros 9 acá y 10 en Nehemías. ¿Qué nos quiere mostrar esto? ¿O qué cosa les quiero compartir? Dios produce la obra de gracia en los corazones para que salgan del cautiverio. Los que responden a esa voz de Dios, a ese despertar de Dios, a ese arrepentimiento producido por el Espíritu Santo en la vida de alguien, dejan. Pero en el proceso y en el peregrinaje para llegar a Israel, para llegar a Jerusalén, Dios le proveyó
de hombres que los guiaran, que los lideraran, que los cuidaran y que los guardaran y que los acompañaran en el trayecto hacia Jerusalén. Estos hombres no los podemos ver quizás como grandes hombres, sino que salieron del mismo cautiverio, salen del mismo barro y salen despertados por la misma obra de gracia. Van al mismo lugar que los guiados y enfrentan los mismos desafíos y con el mismo propósito salen. No tienen nada de extraordinario estos hombres, pero son los hombres que Dios puso para que puedan acompañar y guiar y pastorear a todo el pueblo a llegar al lugar donde Dios quería que llegue. Qué interesante que es esto, pero se nos fue mucho el tiempo. Quizás la semana que viene lo podamos charlar un poco más. Pero fíjense este hilo del pensamiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrás? Lejos, desconocido, en el anonimato, perdido entre el mundo, perdido en mi mente, perdido en cualquier lugar. Dios no abandona a sus hijos en cualquier lugar donde estén. Dios no abandonó a su pueblo aunque lo disciplinó, aunque lo castigó, siempre lo cuidó. Dios cumple su palabra y desde donde estés, te llama a la comunión. Porque Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Interesante que los que pueden abrir los ojos y responder a este llamado, determinan en sus vidas abandonar aquel lugar de comodidad, aquel lugar de pecado, aquel lugar de idolatría, aquel lugar donde Dios no está manifestado en gloria como lo está en su casa. Esos hombres que responden a ese obrar de Dios en la gracia, en ese espíritu que anhela celosamente a los suyos que están vagando por cualquier lugar, los llama y los llama y los llama y los toca, quizás ahora en una predicación de otro hermano, en un devocional, en tu misma mente el Espíritu Santo puede llegar a tu corazón y decirte algo y tocar tu vida y decir, ¿qué hago acá? Ahora, cuando Dios despierta, no quedo en la intención, en la emoción, en la determinación, sino que doy el paso de dejar todo para salir hacia Jerusalén. Ahora, en ese proceso de salir a Jerusalén, claro que el cautiverio me ha hecho daño, me ha destrozado la manera de pensar, me ha trabajado en mi corazón, me ha sometido, me ha obligado a la idolatría. Traigo tantas cosas de mi pasado. Para eso Dios pone hombres, iglesia, pone a una iglesia, que aquellos que vienen del cautiverio, aquellos que vienen con olor a chancho, aquellos que vienen del barro, como todos nosotros salimos, porque estos hombres salieron del mismo lugar que los demás, para que los puedan guiar. Dios se provee de hombres para poder acompañar hacia la Jerusalén celestial. Qué interesante. Dios hace la obra, los hombres responden y después provee, podría decirse líderes o podría decirse cristianos, para ayudar a aquellos que vienen heridos, para ayudar a aquellos que vienen desamparados, para ayudar a aquellos que vienen sucios, para ayudar a aquellos que vienen maltratados y acompañarlos. Él pone hombres para guiar a hombres. Dios puede y quiere sacarte de cualquier lugar, de tu religión, de tu tibieza, de tu comodidad o del peso del pecado que tienes encima. El deseo de Dios es la comunión, por eso quiere que restauren el lugar donde se manifiesta. Hay un paso concreto que tenemos que dar en respuesta al obrar de la gracia de Dios en nuestras vidas, de su búsqueda, de su llamado, de su anhelo. Salgamos y subamos.
Babilonia no es un lugar de alegría del pueblo de Dios. El Salmo 137 dice que llorábamos en los ríos de Babilonia cuando nos acordábamos de Jerusalén. Iglesia, seremos esos hombres que acompañen, guíen a aquellos que están saliendo del cautiverio como un día salimos nosotros. O todavía no estamos pensando, tan enfocados y decididos en volver a la comunión profunda con Dios. Hermanos, somos uno de estos dos grupos. O salimos con, o somos los que acompañamos a otros. Pero el pueblo de Dios no tiene que estar en el cautiverio, tiene que estar peregrinando hasta llegar a la gloriosa Jerusalén celestial. Que Dios bendiga su palabra y la semana que viene seguiremos con el capítulo de Esdras. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia
palabra.